Entonces, vamos a ir ahora ya partiendo de la base de que tienen clara la idea de esta frase que utiliza el legislador, se interesare, de que tiene con el- la idea de obtener algún beneficio económico en el fondo, ¿no es cierto? De obtener alguna dádiva, etcétera, ¿ah? Y puede manifestarse, como decía, de muchas maneras, como por ejemplo dando un consejo, incurrir en alguna omisión, por ejemplo, que es importante, de explicarla y no omitirla, el dato, ¿ah? Etcétera. Así que, siguiendo con nuestra explicación de este delito de negociación incompatible, que es un delito formal, no requiere, ¿no es cierto?, un resultado, basta con la ejecución de la acción típica. eh, eh, También es un delito de peligro abstracto, ¿no? Porque ¿cómo se llama? Ni siquiera exige, ¿no es cierto?, la puesta en peligro del bien jurídico, ¿eh? Basta con la realización de la acción. ¿Eh? Bien, ni siquiera existe el riesgo de que se ponga en peligro. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir haciendo algún comentario, ir analizando los numerales, estos, que son, como digo, bien parecidos, pero que tienen actores, sujetos activos distintos. El numeral primero, entonces, sanciona, ¿no es cierto?, a aquel que otorga interés en el negocio, primero al empleado público que directa o indirectamente se interesara en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en razón de su cargo. Para todo tipo de funcionarios públicos. El funcionario público no debe interesarse, ¿no es cierto?, de todo aquello que conozca o realice por razón de su cargo. Y menos en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual debe intervenir precisamente por razón de su cargo. Y ahí, por eso es que le contesto ejemplos, como se llama, de cuando me tocó a mí participar en estas licitaciones, en la licitación, porque cuando yo estuve en una licitación, nomás estuve trabajando ahí como un año y medio, una cosa así, y después me fui. ¿Eh? Así es que están todos los elementos acá, ¿no es cierto?, tal como lo preguntamos en la prueba. Entre paréntesis, en la prueba primera hubo gente que con los apuntes, porque acá no nos veamos la suerte entre gitanos, aquí hubo gente que hasta copió parte de los apuntes de penal 1, pero ni siquiera con eso. Igual hay algunos que se sacaron malas notas, o sea, que no entienden todavía algunos conceptos básicos, por ejemplo, que a veces coincide el sujeto pasivo con el objeto material del delito. ¿No entienden? Los medios de comisión del delito, que son como se llama, como su nombre lo indica, los medios en que se realiza la acción típica. ¿No es cierto? Por ejemplo, en el caso del homicidio, el homicidio consiste en matar a otra persona viva, matar a otro. ¿Cuáles son los medios de comisión? Muchos señalan la acción, matar. No, matar, ¿no es cierto?, consiste en la acción que se sanciona, en la acción típica, en la acción, si lo ven desde el punto de vista del bien jurídico protegido, que destruye el bien jurídico protegido, lo lesiona. Pero ¿cómo se llama? Los medios para realizar ese matar pueden ser diferentes, pueden ser materiales o pueden ser morales. Medios materiales para matar. Puedo matar a una persona a balazo o a cuchillazo, envenenándola, pegándole con un garrote en la cabeza, ahogándola con una almohada. Esos son los medios de medios materiales de comisión del delito.
No estamos preguntando el verbo rector ni la acción de matar, estamos preguntando los medios de comisión del delito, es decir, los medios cómo se realiza la acción. Esos son los medios materiales en el homicidio. ¿Quieren ir medios inmateriales? Las emociones, ¿no es cierto? Cualquier emoción, una emoción fuerte, a una persona que está enferma, sobre todo si se sabe que es enfermo el corazón. Llamar a una madre a las 4 de la mañana, una madre que tiene sus ciertos años, que está enferma, etcétera, y decirle, oiga, su hijo lo acaban de matar y está botado en la calle. La pueden matar a la persona. Medio inmaterial, ¿no es cierto? Una emoción fuerte. Otro medio inmaterial, el terror. Asustar a una persona. Asustarla, ¿no es cierto? Hay cuántas maneras de asustar a una persona que saben que está sola en una casa. Asustarla por una cuestión material incluso. Asustarla para decirle te voy a matar. Y si no salís te voy a incendiar la casa y empezar a prenderle parte de la casa. También la pueden matar. Incluso pueden utilizar a la propia víctima que tiene ciertas deficiencias para que la propia víctima sea la que se cause su propia muerte, pero que se la está causando el inductor. Una persona que lleva a un ciego, por ejemplo, y lo coloca en un lugar peligroso. No coloquemos, ¿cómo se llama?, el borde de un precipicio, porque tendría que llevarlo lejos, no sé hasta dónde hay un precipicio. Pero coloquémoslo en el caso más simple, que es en un edificio. En un edificio. Y le dice, ¿cómo se llama? Mira, súbete aquí, ¿cómo se llama? Porque estamos arreglando este pedazo del departamento y hay que subirse acá para poder pasar para el otro lado. Pum, y se sube y lo están poniendo al lado del balcón. Y da un paso en falso y se va para abajo. Si ustedes ni siquiera lo empujan, nada. Es decir, no hay que confundir los medios de comisión del delito, es decir, medios con los cuales se realiza la acción típica, se realiza el verbo rector, con la acción típica misma o el verbo rector. Cosas como esas. Bien. Les quiero decir entonces que estamos hablando de, esto lo dije, estas cuestiones las dije a propósito de que todavía no hay gente que no tiene claro la parte subjetiva y la parte objetiva del delito. No lo tiene claro. No tiene claro que la parte subjetiva está constituida por el dolo y la culpa. El dolo y la culpa. Y dentro de la parte subjetiva hay lo que algunos hablan de los elementos subjetivos de la acción, de los elementos normativos de la acción, etcétera, que podrían considerarse dentro de un cierto subjetivismo. Y después dentro de los elementos de la acción, no tienen claro, por ejemplo, los elementos objetivos de la acción, las modalidades principales de la acción misma, la acción misma, las modalidades de la acción, los sujetos, cuando se confunde el sujeto activo, cuando se confunde la víctima, que es la persona, cuando se confunde con el derecho el derecho de la víctima. Entonces, a propósito de eso es que le hago estos comentarios también. Entonces, lo primero que se sanciona es al empleado público que directa o indirectamente se interesara en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en razón de su cargo. Está todo claro, ¿no es cierto? ¿Cuál es el verbo rector? Interesarse. Interesarse con un sentido. Con un sentido de obtener un beneficio, una dádiva. Ese es el verbo rector. Después va señalando, ¿no es cierto?, los diferentes conceptos en los cuales se puede interesar. Negociación, actuación, contrato, operación o gestión. O gestión, en la cual debe intervenir por razón de su cargo. Es decir, sujeto activo está individualizado, ¿no es cierto? Sujeto activo determinado, el empleado público. Y el sujeto pasivo, el empleado público que directamente o indirectamente se interesará en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión
en la cual hubiere de intervenir en razón de su cargo. ¿Mm? Ahí vamos a ver, ¿no es cierto?, vamos a tener que analizar al sujeto pasivo. ¿Mm? De un punto de vista técnico jurídico, o no. Y vamos a ver si el sujeto pasivo es la víctima, o si el sujeto pasivo es el titular del derecho del bien jurídicamente protegido, o se coinciden. Entonces acá, ¿no es cierto?, puede ser que, a pesar de que no lo exige el tipo, resulte perjudicado con esa actuación del funcionario también el patrimonio del Estado, o puede ser que resulte perjudicado el patrimonio de un tercero, que va a ser el que, para que éste se interese, el empleado público va a tener que otorgarle una dádiva o promesa. Bien, estuvo buena la prueba en ese sentido, de que habláramos de esas cosas, porque tuvieron que ingeniársela ustedes, como fuera, con apunte o sin apunte tuvieron que ingeniársela. Segundo, el árbitro o el liquidador comercial, y repítelo otra vez la frase igual, que directa o indirectamente se interesara en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir este árbitro o el liquidador comercial, hubiere de intervenir en relación con los bienes, cosas o intereses patrimoniales cuya adjudicación, partición o administración estuviera a su cargo. ¿Quiénes son los árbitros? Todavía me acuerdo de la definición de juez y árbitro. Árbitros son aquellos nombrados por las partes o la autoridad judicial en subsidio para la resolución de un asunto litigioso. Creo que está en el artículo 233 del Código Orgánico, por ahí, me parece, 233. Entonces, claro, el árbitro es un juez nombrado por las partes o por la autoridad judicial en subsidio. Y por eso que la ley habla, ¿no es cierto?, de arbitraje forzado, arbitraje voluntario y árbitro legal. Hay algunos casos que tienen que ser materia de arbitraje, como las particiones, por ejemplo. Eso es materia de arbitraje forzoso. Hay otros que los pueden nombrar las partes. Y hay otros que la ley dice. Bueno, en el caso de forzoso la ley lo dice. ¿Y qué es lo que hace un árbitro? Un juez. Ahora, hay diferentes tipos de árbitros, ¿no es cierto? Arbitrador, árbitro, ¿cómo se llama? Libre compromisario, etc. Pero es un juez. O sea, tiene que estar al medio, tiene que estar entre las partes, ni con una ni con la otra. Entonces, ese árbitro no puede interesarse en una negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en relación con los bienes, cosas o intereses patrimoniales cuya adjudicación, partición o administración estuviera a su cargo. Claro. No puede el árbitro, ¿no es cierto?, que se le toca liquidar la cosa, vaya a andar haciendo, ¿no es cierto?, algún tipo de triquiñuela con algún postulante a esa cosa en perjuicio de los demás que pudieran postular, por ejemplo. Lo mismo respecto del liquidador. El liquidador tampoco puede hacer algún tipo de triquiñuela que lo beneficie económicamente. ¿Para qué? Para que le adjudique la cosa, ¿no es cierto?, a alguien en particular. No debe interesarse en eso. Es decir, está buscando el legislador la imparcialidad, por un lado. Y por el otro lado, que no se perjudique a alguna parte. Tercer lugar, esto tiene que ver con la nueva ley
que reemplazó a la ley de quiebra, este sistema concursal que hay ahora. Porque aquí habla del veedor o liquidador. Son dos personas que participan en ese sistema concursal actual, unos antes y otros después. Veedor, el que está, ¿no es cierto?, viendo, mirando, sapeando, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que nadie le saque plata, ¿no es cierto?, a la plata que queda para pagar a los acreedores, porque de eso se trata. Y liquidador después. Después, que puede ser el mismo veedor. En un procedimiento concursal que directa o indirectamente se interesara en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en relación con los bienes o intereses patrimoniales cuya salvaguardia o promoción le corresponda. Cuya salvaguardia o corrección o promoción le corresponda. Todavía está aplicándose la ley de quiebra, pero para el caso viene a ser lo mismo. Todavía está aplicándose la ley de quiebra antigua, no la actual, que tiene hasta otro nombre, como digo, un procedimiento concursal. No sé si ustedes se recuerdan cuando hubo esos juicios relacionados con la hija no con la hija, sino que con la esposa del hijo de la presidenta Bachelet, de unos terrenos que compraron ahí, como se llama, cerca de Rancagua, porque los datearon, porque tenían ahí, bueno, ahí los condenaron, ¿no es cierto? Ahí los datearon de que tenían, ¿no es cierto?, un conocido en la municipalidad que le dijo, mire, estos terrenos van a ser después para construcción. Entonces, antes para uso agrícola y después para construcción. Entonces, lo que cuesta el metro cuadrado para uso agrícola se multiplica por 10, por 20, por 50, por 100, cuando después para uso, ¿no es cierto?, de construcción. Entonces, pero más allá de eso, lo que quiero no es hablar de las personas que hicieron esta maroma, sino que del ¿cómo se llama?, del síndico, en esa época. Por eso le hago la aclaración de que no estoy hablando de lo que ocurre ahora, sino que es para el ejemplo. El síndico, ¿qué es lo que hacía según lo que lo condenaron? O sea, a lo que llegó la conclusión de la sentencia. Que el síndico benefició a una persona, no me acuerdo si natural o jurídica, en desmedro de los otros. Para los efectos de hacer la liquidación, ¿cómo se llama? Las adjudicaciones. Y habrían otras maromas entre medio, etc. O sea, aquí era pura pillería. Así que de eso se trata, que ni el veedor ni el liquidador se interesen, ¿no es cierto?, en relación con los bienes o intereses patrimoniales cuya salvaguardia o proporción le corresponda. Claro, pues ellos están para salvaguardar, ¿no es cierto?, o promocionar los bienes para poder repartirlos lo mejor posible entre los acreedores, pero no para sacarle una tajada a los bienes, que a las finales terminen eso. Es más o menos cuando hablábamos del delito de cercenamiento de moneda, ¿se recuerdan? Cuando la moneda se le sacaba a alguno de los dos metales nobles que tienen nuestras monedas, o tenían oro o plata, y se reemplazaban por otros que no eran nobles. De vellón. ¿Se recuerdan que la ley hablaba de eso? Bien, acá también. Es como sacarle una tascada, ¿no es cierto?, a los bienes. Una tascadita. Creo que aquí se llama, le llaman así, creo que en México, ¿cómo se llama?, a la coima. No sé si le llaman una tascada o mordida, por ahí. Todos los países tienen nombres diferentes para referirse a la misma sinvergüenzura, el mismo delito, ni siquiera ya es sinvergüenzura. Y hace una alusión este artículo en su inciso final de carácter procesal a este sistema concursal.
relacionado con el veedor o liquidador. Porque en el inciso segundo de este numeral tercero se dice, en este caso se aplicará lo dispuesto en el artículo 465 de este código. Y en el 465, esta norma forma parte del párrafo séptimo del libro noveno, párrafo séptimo. ¿Cómo se llama el párrafo séptimo? De los delitos concursales. De los delitos concursales. Antes, un segundito. Traje el código antiguo. Antes de que se cambiara la ley de quiebra, no se hablaba de procedimientos concursales, porque ahora hay todo un título en el que participan estos procedimientos concursales junto con las defraudaciones. Antes se hablaba en el 466, en el 466, porque el 465 estaba derogado. Se hablaba en el 466, en el Código Penal que está modificado en esta parte, en todo este párrafo, desde que empezó a regir el procedimiento concursal, se decía 466, el deudor no dedicado al comercio que se alzare con sus bienes en perjuicio de sus acreedores o que se constituye en insolvencia por ocultación, dilapidación o enajenación maliciosa de esos bienes será castigado con presidio menor en cualquiera de sus grados. En la misma pena incurrirá si otorgar en perjuicio de dichos acreedores contratos simulados. Estas eran las normas relacionadas con el deudor en la quiebra. El deudor en la quiebra. Esto se modificó ahora con la nueva ley que le va a tocar, no sé, estarán estudiando, no tengo idea ya, ustedes en Derecho Comercial, que es este procedimiento concursal nuevo. Entonces, este veedor o liquidador no tiene que interesarse en los bienes que tiene que administrar para posteriormente liquidar en beneficio, ¿no es cierto?, de los acreedores para hacer la repartija que hay que hacer. Y en el 465 actual, como dije, hay una norma de carácter procesal que dice que la persecución penal de los delitos contemplados en este párrafo solo podrá iniciarse previa instancia particular del veedor o liquidador del proceso concursal respectivo, de cualquier acreedor que haya verificado su crédito si se tratare de un procedimiento concursal de liquidación, lo que se acreditará con copia autorizada del respectivo escrito y su proveído, o en el caso de un procedimiento concursal de reorganización, de todo acreedor a quien le afecte el acuerdo de reorganización de conformidad a lo establecido en los artículos tanto y tanto y tanto. Así se está refiriendo a la persecución penal de los delitos contemplados en este párrafo. Y después habla, ¿no es cierto?, si se trata de delitos de este párrafo cometido por veedores o liquidadores, la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento. Ojalá que esta superintendencia que existe ahora no sea como la superintendencia de quiebra, que en realidad no participaba en nada, y se los puedo decir con conocimiento de causa, me tocó ir a alegar varias veces a Santiago asuntos relacionados con quiebra fraudulenta, y la participación de la sindicatura de quiebra era prácticamente cero. Ahí estaba solito uno como querellante particular, ¿no es cierto?,
defendiendo a su acreedor. ¿Mm? Porque la sindicatura de quiebra de esa época, del otro sistema, no aparecía. Ojalá que ahora sea todo lo contrario. Bien, eso es lo relacionado con los veedores y liquidadores en este nuevo proceso concursal que vamos a ver nosotros en su momento dentro, ¿no es cierto?, de ese párrafo que se llama así, procedimientos concursales y otras defraudaciones. ¿Eh? Claro, porque hay delitos relacionados con estos procedimientos concursales, tal como habían delitos antes, ¿no es cierto?, cuando se hablaba de que era fortuita, que era culpable y que era fraudulenta. ¿Mm? Bien, si aquí no se inventa, ¿cómo se llama? Eh, Nada muy nuevo, nada muy nuevo, en todo, en todo. Casi en todo hay que tomar los conocimientos que existen, ¿no es cierto?, los datos que existen para mejorarlos normalmente. Y punto. Cuarto, el perito que directa o indirectamente se interesara en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en relación con los bienes o cosas cuya tasación le corresponda. Claro, el perito, ¿no es cierto? El perito, ¿qué es lo que es un perito? Un especialista en alguna ciencia o arte. Nosotros en medicina legal hablamos mucho de los peritos, porque los peritos en medicina legal son, sobre todo en los delitos contra las personas, son básicos. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque la medicina legal consiste en obtener de otras disciplinas, normalmente disciplinas que son ciencias que estudian o al ser humano o a la naturaleza o al universo, si ustedes quieren, como son la biología, la física, la química e incluso la naturaleza que nos conforma a todos. Y esos peritos de esas áreas, de la biología, medicina, químicos, físicos, ¿no es cierto?, nos tienen que informar respecto de materias especializadas que provocan problemas jurídicos que necesitan una solución jurídica. Una solución jurídica. Esto más o menos como el perfil de egreso de los egresados de la Escuela de Derecho de la UTA, que dice que el egresado nuestro tiene que adquirir contenidos que le entreguen conocimientos jurídicos para que posteriormente él pueda resolver problemas jurídicos. Ese es el perfil de egreso. Entonces a nosotros, por ejemplo, el cadáver. El cadáver. Nosotros cuando hablamos del cadáver estamos hablando, ¿no es cierto?, del cuerpo inerte. La persona que existió ya se acabó. Ahí están los restos de esa persona. Pero ese cadáver puede dar muchas luces por los cambios que empiezan a originarse a raíz del proceso de la muerte. Entonces, ¿cómo podemos establecer para imputarle un delito a una persona determinada el momento de la muerte? Necesitamos un especialista. Necesitamos a un perito forense, a un médico forense. Nuestros peritos forenses que empezaron a estudiar en unas universidades que ni siquiera daban el oficio de perito forense. Para que él nos diga cuál fue la hora aproximada de la muerte. ¿Por qué? Porque teniendo la hora aproximada de la muerte nosotros podemos situar en el espacio y en el tiempo a un posible imputado.
situarlo. Él dice, no, es que yo estaba en tal parte, y a lo mejor no es así. Bueno, siempre hay un montón de elementos. Fue el caso de este actor de cine incluso, terminó siendo actor de cine, pero empezó jugando al rugby americano, al fútbol americano que se juega con las manos, ¿no? Le dicen fútbol americano, foot, pie, ball, pelota. O sea, futbolista. Pero ellos lo juegan con las manos y le llaman fútbol. Bueno. Y le cambiaron el fútbol verdadero, que es el que se juega con los pies, y le pusieron fútbol soccer. Bueno, los norteamericanos, ¿no es cierto?, hablan de América y nosotros que parece que también estamos en América quedamos afuera. Pero es otro cuento. Esa persona, ese O.J. Simpson, como digo, futbolista americano y después actor, se le imputó que había muerto a la actriz. Y hubo un juicio penal y un juicio civil. En el juicio penal lo absolvieron porque no lograron acreditarle que él había sido el que le causó la muerte. Logró probar que había una duda razonable. El juez Ito, porque era hijo de japoneses, pero nacido en Estados Unidos, el juez Ito se pasó 6 meses estudiando e interrogando a todos los testigos del avión que decía O.J. Simpson que él había viajado. Y aquí al señor juez de garantía le parecen muchos 5 testigos para que declaren en el juicio oral. Porque todos van a decir lo mismo. Bien, la diferencia, ¿no es cierto?, de cultura, la anglosajona con la cultura latina en estos aspectos. Seguimos en la próxima clase de jóvenes.